Perfecto, pues bueno, dando inicio a este tema de la, de la, de la, del arrebatamiento, pues bueno, para las personas que no tengan más o menos en claro en dónde está ubicado este estudio, bueno, hemos tenido a lo largo de estos meses diferentes masterclass a través de lo que dice la Biblia Channel o lo que dice la Biblia, y nuestro estudio del día de hoy, pues justamente está ubicado en esta parte del arrebatamiento, sin tocar obviamente todos los temas que ven en ese cronograma, pero simplemente para que ustedes o las personas, no sé si hay alguna familia que no conozca, no ubique mucho la escritura, sepa en dónde estamos ubicados en lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Y solamente como breve introducción para las personas que no tengan este conocimiento de qué es el arrebatamiento y las personas que nos están viendo en el video, básicamente el arrebatamiento, por definición básica, se conoce justamente como el momento en el cual Dios va a levantar a su iglesia, literalmente dice que la va a sacar antes de que empiece la gran tribulación, ¿no? La última semana de Daniel, que es la número 70. Y justamente hay varios versículos que pueden confirmar que el arrebatamiento es real. Va a haber algunas personas que quizás crecieron en un ambiente pues, católico o otro tipo de religión, en donde quizás no sepas o no tengas certeza de lo que es el arrebatamiento. Esto es una definición rápida y yo te recomiendo que si tienes esa duda, esa inquietud, lo busques, obviamente en tu Biblia, y también lo busques en Internet, para que también te quede muy claro que esto es bíblico y que también en cualquier Biblia vas a encontrar que este término del arrebatamiento existe, ¿ok? De todos modos, en la parte de este del arrebatamiento, aquí lo puse, lo puedes encontrar en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, para las personas que no sepan cómo buscar este libro, está en el Nuevo Testamento, puedes buscar 1 Tesalonicenses, y básicamente, en primer lugar, el término de arrebatamiento en el griego se le conoce como arpazo, ¿verdad? Entonces dice, justamente en este versículo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí creo que la mayoría de los creyentes sabemos a qué nos referimos, y para las personas que no lo sepan, este es un versículo que confirma la palabra arrebatamiento, y un ojo aquí, chicos, porque aquí va a empezar los términos judíos y los términos para que enlacemos todo. Trompeta, ¿vale? Con trompeta de Dios. Hay muchas personas que piensan que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos iguales o similares. Digo, no me voy a debrayar en el tema, pero también yo te pido que tú investigues esa parte para que veas que no es así. Son dos acontecimientos totalmente diferentes y hay versículos que avalan eso, ¿ok? Ahora, para iniciar con este tema de enlazar lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, debemos de entender qué es el Rosh Hashanah. Espero que lo haya pronunciado bien. Básicamente el Rosh Hashanah, ahorita justamente lo que vamos a leer, se le conoce como las fiestas de las trompetas por la parte judía y marca justamente un año nuevo judío cada septiembre de nuestro calendario. Esto es importante, chicos, que lo tengan presente en toda la reunión que tengamos ahorita en esta masterclass, porque esto es un dato importante que se debe de considerar. Ahora te voy a decir lo siguiente. Hay algunos pastores, yo obviamente no puedo generalizar, que pueden coincidir con este versículo de 1 Tesalonicenses con lo que es el Rosh Hashanah para los judíos. Como sabes, el trato de Dios hacia Israel se va a profundizar mucho en la gran tribulación, ¿es correcto? Es cuando el trato ya viene directamente con Israel. Por lo tanto, también algunas fechas que pueden cuadrar. Lo que dicen los pastores o los eruditos en la Biblia es que estos dos acontecimientos pudieran tener una similitud tremenda. ¿Por qué? Por las trompetas. Porque cada año nuevo judío, que es en cada septiembre de nuestro calendario, se toca la trompeta. Y por eso se puede interpretar, según estas personas, ¿verdad? Los que son más estudiosos en la Biblia, que cuando menciona que el Señor viene con voz de mando y con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se refiere
a que se va a cumplir el arrebatamiento muy probablemente en la festividad del Año Nuevo, que es el Rosh Hashanah. Pero bueno, esto es importante que lo tengan, ojalá lo puedan notar o que lo tengan presente en su cabecita, ¿vale? Perfecto. Ahora, la parte que Dios me reveló en esta parte para poder llegar a un argumento, para poder ponerle no una fecha específica, pero sí que nos pudiéramos dar una idea en el tiempo profético en el cual se va a considerar todo esto, amigos. Dios me reveló tres cosas que se tienen que considerar para poder llegar a una conclusión o a un elemento en donde puede ocurrir el arrebatamiento. Uno son los jubileos, el otro obviamente es el calendario judío, no nuestro calendario, sino judío, y el nacimiento y muerte de Cristo. Sin estos tres, o descartando uno de estos tres elementos, no vas a llegar a la conclusión que vamos a llegar el día de hoy, ¿vale? Sí es importante que tú sepas que tenemos que considerar estos tres elementos de forma profética, de forma cultural, para poder llegar a una posible año del arrebatamiento, ¿vale? Y, bueno, no te preocupes si es que no entiendes qué son los jubileos, qué es el calendario judío, etcétera, porque ahorita lo vamos a decir poco a poquito. Ahora, por favor, quiero que tú, bueno, primero vamos a entender qué son los jubileos. Y básicamente el jubileo, que es un término que también lo puedes buscar en internet para que tú lo compruebes, es un año santo. En este caso, es una celebración de los judíos que tiene sus orígenes, obviamente, desde su misma raíz y se celebra cada 50 años. Fíjate, cada 50 años, contando desde Adán, desde la creación, se puede considerar que cada 50 años son un jubileo. No te preocupes ahorita si es que no entiendes, yo sé que es mucha información, pero mira, vamos a leer en primer lugar para que veas que esto es bíblico, ¿vale? Por eso te pido que vayamos a Levítico 25, que está en el Antiguo Testamento. Yo ya lo tengo aquí apartado, pero voy a dar tiempo para que lo busques. Levítico 25, 10 al 13. Para entender primero este punto de los jubileos, ¿vale? 25 del 10 al 13. Y fíjate lo que dice, ¿vale? Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año, o será de jubileo. O está la palabra jubileo, ¿ok? Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni esta palabra se me complica, perdón, vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra coméis. Entonces, aquí nos está diciendo que para los judíos, cada vez que se cumplía un jubileo era, aparte de fiesta, era algo impresionante, ¿no? Y curiosamente, ahorita lo que estamos leyendo ocurre en el tiempo de Moisés, ¿correcto? Pero nos vamos a dar cuenta, que también lo puedes investigar, que coincide desde Adán. Desde Adán se cumplen cada 50 años y nos va a dar una fecha, que ahorita vamos para allá. Ahora, Dios justamente dice en su palabra, en la Biblia, que va a tratar con el hombre 120 años, pero no se refiere a 120 años humanos, sino a 120 jubileos, o sea, cada 50 años. ¿Dónde puedes sacar esto, Jesús? ¿Cómo puedes argumentar tal cosa? ¿Ok? Vamos a Génesis 6.3, al principio de tu Biblia. Génesis 6.3. Y fíjate lo que dice. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Tú me puedes decir, no, Jesús, estás mal. Aquí se refiere a 120 años literalmente humanos. Pero ¿qué crees? Ahí contradeciría los años que vivió Adán, los años que vivió Enoc, los años que vivió Matusalén, los años que vivió Set. Literalmente, ustedes lo han leído alguna vez en la Biblia, menciona la edad específica, ¿no? De que tal persona llegó hasta los 900 y pico años. Ah, caray. Entonces,
Porque dijo Dios en Génesis 6:3 que fueran 120 años, porque no se refería a 120 años de edad de un ser humano, sino a 120 jubileos. Y esta es la parte que quizás ahorita estás así como, ¿cómo no entiendo esta parte, Jesús? Bueno, vamos pasito a pasito. Ahora, entendiendo de que un jubileo es sagrado para los judíos, para nosotros quizás no tanto, ¿verdad? Pero para los judíos se celebran cada 50 años, ¿correcto? Y se supone en su palabra de parte de Dios que dicen que van a ser 120 jubileos. Entonces, podemos llegar a lo siguiente. En primer lugar, para que entiendan, un jubileo equivale a 50 años, ¿correcto? Un jubileo equivale a 50 años, cada 50 años pasa, ¿ok? 40 jubileos equivale a 2000 años. Ahorita vas a entender por qué 40, por qué específicamente ese número. Y posteriormente, 120 jubileos, que es el total, son 6000 años. Ok, aquí tenemos que considerar esta parte para poder llegar a una conclusión en relación al arrebatamiento, pero ahorita específicamente en relación a la segunda venida. ¿Por qué? Se supone que Génesis 6:3 dice que no contenderá justamente Dios con el hombre para siempre, sino que sus días serán 120 años. 120 jubileos, que es un total de 6000 años. ¿Correcto? Ten bien estos datos porque es importante para lo siguiente. Ok. Ahora, ¿por qué el número 40, Jesús? Bueno, el número 40, que es importante que te lo resalte, más que cualquier otro número, es porque en el número 40 es muy importante por lo siguiente. Porque 40 días estuvo el diluvio, ¿verdad? 40 años estuvo Moisés en el desierto, 40 años también estuvo en Egipto, 40 años estuvo literalmente, ayunó Jesús, digo, perdón, 40 años, 40 días. O sea, el número 40 es muy importante. También 40 días estuvo con los, resucitado, pues. O sea, el número 40 es muy importante en la parte de los 2000 años, pero aquí te vas a ir para atrás con lo que te voy a decir. Y te repito, esto lo puedes verificar tú en internet, en la palabra, para que llegues a una conclusión de todo lo que te estoy diciendo. Y espero no enredarte. Aquí viene la parte interesante y cruda. Ok, ya entendimos que un jubileo 50 años, 40 jubileos 2000 años y 120 jubileos 6000 años. Ok. La parte interesante, chicos, y es que muchos pastores también le puedes preguntar a tu pastor para ver qué te contesta. En primer lugar es el siguiente. Para considerar los 6000 años que dice la Biblia que Dios va a tener con nosotros y que su no contendrá para siempre, debemos de considerar la era primitiva, la era patriarcal y la era mesiánica. ¿Ok? Fíjate. Y esto es sorprendente. Y puedes preguntárselo a un pastor y puedes preguntárselo en internet. Desde Adán hasta Abraham se cumplen 40 jubileos, o sea, 2000 años, con exactitud. Desde Abraham hasta Cristo se cumplen otros 40 jubileos con exactitud, 2000 años. Y por la parte de la era mesiánica, de Cristo a nuestros días, en teoría, debería de cumplirse 40 jubileos para que dé un total de los 6000 años. Y cuando den los 6000 años, se refiere a la segunda venida de Cristo. Aquí sí es hasta la segunda venida de Cristo. Ahorita vas a entender por qué. A esta etapa, que también ustedes la pueden ver en internet, se le conoce como el gobierno del hombre. ¿Por qué el gobierno del hombre? Porque recuerden que existe en el mismo Apocalipsis el reino del milenio, ¿correcto? Y el reino del milenio es cuando Cristo literalmente ya viene a la tierra y reina. Por lo tanto, esos 1000 años no cuentan. Justamente cuentan 6000 años de lo que es el gobierno, por así decirlo, del hombre. Entonces es impresionante que yo me fui para atrás cuando yo me enteré de esto y lo analicé y lo estudié. Y dije, es impresionante la precisión que haya desde Adán hasta Abraham y desde Abraham hasta Cristo 40 jubileos, o sea, 2000 años. Y muy probablemente, que no digo muy probablemente, faltan 2000 años. Ahora, aquí quizás me pueden decir algunas personas, pues aquí ya estás mal, Jesús, porque pues, los 2000 años ya fue en el año 2000 nuestro, ¿no? Hace 22 años.
¿por qué Cristo no vino? ¿Por qué? ¿Qué crees? Vamos a considerar otra parte, ¿ok? Entendiendo esto de los jubileos, espero que lo tengas ahí, si no saca el screenshot, eh, bocétalo, porque va a ser muy importante para entender lo siguiente, ¿correcto? Entonces, si hay alguna duda hasta aquí, con mucho gusto díganme, interrúmpanme, por si tienen alguna dudita, para contestar. Si no, voy a seguir. 5, 4, 3, 2, perfecto, muy bien. Ok, ya entendiendo los jubileos, ya estamos poniendo fechas, ¿verdad? Ya tu mente está carburando y está diciendo, ah, caray, ya me estoy espantando. Bueno, pues te vas a ir para atrás más. Ahora, justamente nosotros tenemos el calendario solar, que es nuestro calendario que tú y yo conocemos y que toda Latinoamérica y quizás la mayor parte del mundo conoce. Y estamos justamente en el año 2022. Y nuestro calendario inicia en enero, ¿es correcto? Pues, ¿qué crees? Hay dos calendarios judíos actualmente que existen. Y aquí viene la parte importante, chicos, porque recuerden que ahorita lo que estamos haciendo de los jubileos es por la parte judía, ¿verdad? No por la parte de nosotros. Entonces, el calendario de nosotros no es posible para que lo podamos considerar, al menos en una fecha exacta. Pero quizás, si consideráramos un calendario judío, pueda machar. Ok. Según el calendario judío de los judíos ortodoxos actuales, o sea, si tú vas a Israel, te van a decir que estamos viviendo en el año 5782. 5782. Si tú preguntas cómo es que vivimos en el año 5000, esto justamente, los dos calendarios que te voy a mostrar, es porque se toman justamente desde Adán. ¿Ok? Y aquí para las personas que piensan que la Tierra tiene millones de años, pues déjame decirte que no. Al menos bíblicamente muestra lo contrario. Tiene pocos años. Y en teoría se deben de cumplir 6000 años de vida de la Tierra del gobierno del hombre. ¿Correcto? Pero bueno, los judíos ortodoxos, si tú vas a Israel, luego le preguntas a un judío que te encuentres ahí en la calle, en Ciudad de México, en Polanco, en donde tú quieras, te va a decir que estamos viviendo actualmente en el 2022 5782. Y a diferencia de nuestro calendario que inicia en enero, inicia en septiembre. También tenlo muy en claro. El calendario judío no inicia en enero, inicia en septiembre. ¿Correcto? Bueno, aquí hay una interpretación, ¿ok? Y bueno, es una interpretación, más bien, es una certeza, porque también lo puedes ver en internet. Calendario nuevo del 2022 judío, y te va a dar esta fecha. Ya lo verifiqué y también lo puedes tú verificar con tus propias cuentas. Creo, ya dices que hay dos personas que se quieren conectar. Ah, ok, levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano, chicos? Perdóname, porque no lo vi. ¿Alguien tenía una duda? Hola, ¿qué tal? Sí, yo la tengo, discúlpame, es que he estado Sí, aquí no te preocupes, con adelante, unas adelante. cosillas, ¿eh? Oye, sí, mira, ahorita estaba viendo lo de la diapositiva anterior que distribuyes el tiempo en tres Esa, segmentos de 2000. sí, Entonces, aquí tengo una pequeña duda y es la siguiente, o según, digo, la información que tú nos estás proporcionando, eh, y tomando en cuenta las referencias bíblicas cristianas, eh, el origen del ser humano es Adán y Eva, ¿no? claro, Y aquí comentas que esto ocurre, pues prácticamente hace aproximadamente 6000 años, y de esta creación o de este surgimiento de la humanidad como la conocemos con Adán, a el nacimiento de Cristo, pasan solamente 4000 años. correcto. Ok, entonces, pues mira, ciertamente todo lo que me estás comentando va un poco, em, ¿cómo decirlo? Como que no cuadra con, con todas las investigaciones que se han hecho, científicamente hablando. El hombre, como lo conocemos hoy en día, tal cual con los rasgos con los que contamos, hoy cualquier tipo de persona, se tiene entendido. Y son investigaciones de universidades
pues, muy importantes, Harvard. Aquí estaba justamente, digo, para poderlo comentar, el claro que igualmente, Instituto de Garvan de Investigación Médica de Sydney en Estados Unidos, perdóname, Australia, Sydney está en Australia, ¿Ok? y también coincidiendo, te digo, con las investigaciones de Harvard, coincidiendo con los investigadores que, digamos, como que financia National Geographic, todos coinciden en que el hombre como lo conocemos lleva sobre la Tierra un aproximado de 200,000 años. O hasta más, sí, claro. Y no solamente esto, sino que cuando se estudia la historia, simplemente los hechos que han ocurrido en la Tierra, em, el Imperio Romano, los incas y cada vez más atrás, o sea, antes del nacimiento de Cristo, ocurrieron muchísimas cosas, los persas, eh, demasiadas cosas, ¿no? Que no pudieron haber ocurrido solamente en 4,000 años, ¿no? Hay hechos que datan de 8,000 años antes de Cristo, 10,000 años antes de Cristo. Y te digo, todo esto se concatena con el hecho de que el ser humano, como lo conocemos hoy en día, lleva un aproximado de 200,000 años aquí en el planeta Tierra. Entonces, cuando lo comentas de que realmente han pasado nada más 6,000 años, o perdón, de Adán a Cristo 4,000 años, eh, esta parte me genera un poco de ruido y no, como que no me hace mucha lógica, ¿sabes? Pero Claro, bueno, sí. Yo, gracias. yo entiendo esta parte y obviamente también no voy a ser hipócrita contigo. A mí me enseñaron eso también. Es importante también, obviamente, decirle a todas las personas que nos están escuchando, y creo que la mayoría de las personas que están aquí van a coincidir con tu punto de vista, hasta con la evidencia que tú estás colocando. Y efectivamente, lo que justamente nos han enseñado en la escuela, que tampoco es para ponerle en duda, ni tampoco tacharla de mentira ni nada, pero lo que nos enseñan en la escuela son datos, ¿verdad? Nos mencionan según descubrimientos históricos y te dicen de cuántos años más o menos pasaron. Ni siquiera te voy a decir de lo del Big Bang, ¿verdad? Porque se van más para atrás, quizás también de muchas cuestiones que quizás, pues, la escuela, obviamente la ciencia, te trata de explicar, ¿no? Lo que básicamente yo estoy dando es considerando lo que es la palabra de Dios, ¿vale? Por eso se llega a este cálculo. Entiendo que quizás, pues obviamente yo me imagino que tú eres una persona muy eh, intelecta en ese sentido, porque te gusta investigar y eso está muy padre. Y yo también, por eso yo también admiro a esas personas que no se quedan solamente con la información que les dan, sino que les gusta investigar. Yo también te invitaría a esta parte, no solamente lo que te voy a decir hoy, sino a que tú también por tu parte investigues en la parte bíblica. Te vas a dar cuenta que hay muchos acontecimientos bíblicos que se enlazan perfectamente con la ciencia o con las investigaciones de los científicos. Tristemente hay muchas personas que piensan que la ciencia y Dios están peleadas, pero no es así, se complementan. Hay, como tú bien dices ahorita, mucha diferencia de años, ¿verdad? Demasiada. Ahorita con la cifra que literalmente tú me diste. Y sí, yo también te podré citar no solo History o National Geographic, o te podré citar hasta muchas personas más. Pero literalmente, si nosotros, como creyentes, que nosotros somos creyentes, defendemos la palabra de Dios no por ser religiosos, sino porque creemos que Dios en su palabra es verdad, podemos llegar a esta conclusión numerológica. Y sobre todo, porque respetando todo punto de vista, también no es obligación que tú me creas en todo lo que te estoy diciendo. Simplemente yo vengo a presentarte la verdad según Dios, no según yo, sino según Dios. Entonces, sí, yo lo comprendo, amigo. La verdad no tengo aquí forma para ver tu nombre, perdóname, pero yo lo comprendo. Dame tantito chance para que tú y los demás entendamos esta parte. Y si tienes alguna duda o algo así, con mucho gusto nos quedamos a platicar al final para que yo más o menos te explique esta parte, pero te agradezco mucho por esta información que es muy valiosa y que también para que los demás consideren esta parte, que yo me imagino que todos van a coincidir contigo, es que la gran parte de las personas en nuestra universidad, etcétera, nos enseñaron que era más tiempo, ¿verdad? ¿Por qué tú me dices que ahora son 6,000 años? Bueno, ahorita justamente vamos a llegar a esa conclusión. Ok, pero bueno,
tantito, porque si no se nos va a hacer eterna la clase, no por otra cosa, no por ser grosero. Bueno, ahora, entendiendo esta parte del año judío, que son 5.782 años en septiembre, amigos, pues bueno, voy a decirles que ese calendario judío está mal. ¿Por qué? Porque para las personas que han estudiado la Biblia, saben que el pueblo judío en algún momento, en Éxodo, fueron esclavos, ¿verdad? Entonces, este pueblo judío, que es el actual, que tú puedes literalmente preguntarles, oye, ¿en qué año estamos?, etcétera, te van a ocultar 210 años. La pregunta es ¿por qué? Una es porque no quieren que llegues a una conclusión de cuándo viene el Mesías para ellos. Y dos, porque no cuentan los años en donde estuvieron esclavos en, el, en, el, en, el, en Egipto. En total, fueron 430 años que justamente los judíos fueron esclavos en Egipto, ¿correcto? De esos 430 años, no, perdón, no, perdón, me expresa mal. 430 años estuvieron los judíos en Israel, ¿ok? Sin ser esclavos, sin ser nada. 430 años, o sea, en general. Israel estuvo en Egipto 430 años. Ahora, de esos 430 años, 220 años fueron esclavos. Ahora sí ya me entendí, ya me expresé bien, perdón. 220 años fueron esclavos. Si hacemos la resta, 430 menos 220 años, nos da un total de 210 años en los cuales eh, precisamente forman parte de esos 220 años que los judíos fueron esclavos, pero que sí celebraron las fiestas de los judíos. Quizás te digo tú, para ti, a tu entendimiento, pues tú me puedes decir, ¿esto qué? Esto no me importa, porque pues no eres judío, ¿verdad? Pero es importante que lo sepas para llegar a la fecha que te voy a plantar en un momento. Ok, aquí tú me puedes decir, a ver Jesús, entonces aquí está mal, porque tú dijiste aquí arriba que son 2000 años más 2000, dan un total de 4000, por lo tanto, pues la fecha del arrebatamiento no es viable, no está cercana, porque aquí, según, es el año 5782. Entonces, pues faltan más años, ¿no? Pero ¿qué crees? Hay otra vertiente del judaísmo que se le dice calendario caraíta o los caraítas, en donde precisamente los caraítas toman en cuenta estos 210 años. O sea, ellos sí lo toman en cuenta. Y aquí te vas a ir para atrás, porque según en su calendario caraíta, que es el calendario en teoría correcto, estamos en el año 5992, según el calendario caraíta con la vertiente del judío. ¿Ok? Aquí explico, ellos sí cuentan estos 210 años que sí pudieron celebrar las fiestas en Egipto y se considera este calendario correcto. Este se considera para los judíos y para las personas mesiánicas. ¿Qué son las personas mesiánicas? Las personas que recibieron a Cristo pero son judíos, ¿ok? Se considera el calendario correcto. Entonces, en el 2022 de nuestro tiempo, es el calendario para los judíos 5992. Ahora, aquí hay una evidencia con la cual yo te traje para que tú veas que esto es cierto y también lo puedes buscar en internet, lo puedes buscar en YouTube, este video en específico, que literalmente se publicó hace 11 meses. Y solamente quiero que veas su introducción, no te voy a poner todo el video porque él promociona el calendario para que lo compres, pero solamente quiero que veas lo que dice. Shalom, shalom. Bendito el Eterno por este momento. Llegó el mes de Elul y con el mes de Elul llegó el esperado calendario hebreo Menorá 5992, correspondiente al año 5782 del calendario del judaísmo rabínico. Va desde septiembre 2021 hasta septiembre 2022. Con la fecha correcta del año, de acuerdo al calendario de la Torá y de acuerdo al calendario caraíta, corrigiendo la fecha del año del judaísmo rabínico. Los nombres. Ok, bueno, ya aquí más adelante menciona que pues, puedes comprar y te muestra el calendario. Pero esta es la parte de evidencia que para los judíos
o caraítas, perdón, para la vertiente caraíta y para los mesiánicos, consideran de que estamos en el año 5992. ¿Y viste de cuándo a cuándo termina? Septiembre de 2021 inicia y septiembre del 2022 inicia, ¿correcto? Bueno, ahora aquí viene otra cosa. Para poder saber, ya entendimos, perdón, ya entendimos lo que es un jubileo y ya entendimos literalmente lo que es el calendario correcto de los judíos, ¿no? Que en teoría sería el calendario caraíta con el 5992. Ahora vamos a ver la fecha exacta, bueno, posiblemente la fecha exacta del nacimiento de Cristo, ¿correcto? Para poder llegar a una fecha. Ahora, ¿en qué año nació Cristo? Todos sabemos que la historia se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Y consideramos que en el año 0 nació Dios, ¿no? O sea, para que al 1 tuviera 1 año, al 2 tuviera 2 años y al 3. Pero esta forma de contar no coincide como lo que ahorita justamente es importante por la parte histórica. Ahí no macha la fecha de cuando nació Cristo con un acontecimiento histórico. Dice, pero la historia no coincide con la fecha y el año correcto del nacimiento del Mesías, y esto justamente se lo podemos saber o llegar a esta conclusión gracias a Herodes. Y ahorita vas a ver por qué. Vamos a nuestra Biblia, por favor, a Mateo 2.1. Este es el último dato para ya poder llegar a la fecha, chicos. Ok. Mateo 2.1, en el Nuevo Testamento, fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice Mateo 2.1. Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Tú me vas a decir, ¿qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Es un dato importante, porque aquí está diciendo que Herodes vivió en los tiempos de Jesús, o más bien Jesús nació en los tiempos de Herodes. ¿Está ahí bien? Ok. Ahora, en Mateo 2:15 al 16, fíjate lo que dice. 15 al 16 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ok, y tú me puedes decir, ¿qué quieres resaltar de esto? Son 2 cosas. Uno, en primer lugar, en Mateo 2.1, ya llegamos a la conclusión de que Cristo estaba en tiempo de Herodes, ¿correcto? Y en Mateo 2:15, 14, dice, perdón, 2:15, dice que Jesús, ya bebé, estuvo ahí con su mamá, con José y con María, hasta la muerte del rey Herodes, ¿correcto? O sea, estaba hasta la muerte del rey Herodes. Y el otro acontecimiento, obviamente, es que mandó matar a niños menores de 2 años. Esos 3 datos que yo les decía hace mucho tiempo a las personas que me vieron, bueno, que les compuse este tema, les dije, Dios tiene un sentido del humor, pero tremendo, porque quizás no nos dio la fecha exacta del nacimiento de Cristo, pero sí nos dio pistas, ¿ok? Aquí te vas a ir para atrás. Según la información que les acabo de leer, Herodes, y lo puedes buscar en internet, Herodes el Grande nació en el año 74 a.C., hasta ahí bien, pero ¿qué crees? Murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, a ver, Jesús, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que entonces la historia dividió antes de Cristo y después de Cristo y dice que en este año nació Cristo, si estás diciendo que por la parte histórica, el -4, o sea, en el año -4 antes de Cristo, murió Herodes? Entonces no coincide, ahí la Biblia se contradice. Pues no, literalmente no. Bueno, o sea, sí está mal dada la fecha por la parte de los humanos. Porque si consideramos, amigos, que Herodes murió el 4 antes de Cristo, eso nos da a entender, según lo que dice Mateo, que dice que hasta que Herodes murió, regresaron, daba a entender que literalmente todavía estaba vivo Herodes, obviamente, por lógica, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere? Y para conclusión, según Mateo 2:15-16, la muerte de Herodes es el 4
el 4 antes de Cristo y según la historia, ¿correcto? El posible nacimiento del Mesías no fue en el año 0, fue posiblemente en el año -5 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque según el otro dato que te dije que memorizaras, menciona que Herodes mató a menores de 2 años. O sea, para el año 5, del 4 al 5, Cristo pudo haber tenido 1 año. Para el año del 5 al 6 pudo tener 2 años. Entonces, dice Herodes que antes de morir, mandó a matar a menores de 2 años. Entonces, muy probablemente, Cristo no nació en el año 0, sino en el año -5, dado a la evidencia histórica, suponiendo que esta fecha sea verdadera de Herodes, ¿correcto? Ahora, aquí viene la parte impresionante. Muchos de ustedes saben, como yo también me imagino que alguna vez te lo enseñaron, te dijeron que Cristo empezó su ministerio a los 30 y que murió a los 33 años, ¿verdad? La mayoría conoce esa historia. Pero ¿qué crees? Tal vez tenga un cachito de incorrección. O sea, de que fuera incorrecto ese dato. Y ahorita te voy a decir por qué. Quiero que por favor en tu Biblia leas Lucas 3:23. ¿Vale? Vamos a Lucas 3:23. Aquí vamos a escudriñar la escritura, chicos, para llegar a una fecha. Es impresionante cómo es el sentido del humor de Dios. Lucas 3:23, fíjate lo que dice. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí te está diciendo como de 30, mas no te dice es de 30, como de 30. Considerando esta parte, y para las personas que no sepan, sí es importante que se cuente a partir del 30, o sea, de que Cristo tuviera 30 años para que iniciara su ministerio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los judíos tenían que pasar por un procedimiento para poder servir, en donde literalmente tenían que cumplir 30 años. Entonces, si aquí la escritura dice ¿cómo 30? ¿Cómo 30? Bueno, da una interpretación, ¿no? Una interpretación podría ser que Cristo inició a los 30 años. Si haces la cuenta del -5 al 25, pues te da 30, ¿ok? 30 años vividos de Cristo y que posiblemente en el 25 inició su ministerio y 3 años y medio después, o sea, en el 26, 27 y 28, murió. Ese puede ser un dato. Pero si dice la Biblia que es como de 30, más no asegura que es de 30, pon tú, agrégale un año. Entonces, imagínate que Cristo inició su ministerio a los 31 años, ¿ok? En el año 26. Ahora, literalmente, súmale 3 años, 3 años y medio, en donde murió, 27, 28, 29. Esto es una fecha y es una interpretación, ¿verdad?, que se podría llegar, suponiendo de que no inició Cristo a los 30 años y que inició a los 31, ¿correcto? Ahora, teniendo este dato, teniendo el dato de los jubileos y teniendo el dato del calendario judío, el verdadero, podemos llegar a una fecha. Pero bueno, antes de que llegara a esa fecha yo tuve que hacer un cálculo. En primer lugar, considerando los 28 años, en el año, perdón, aquí no, está mal, no era 28. Perdóname, no, este no es este de acá. Justamente, si consideramos que el año 29 Cristo murió, más 2000, que es literalmente lo que decíamos que faltan 2000 años por cumplirse del último jubileo de Cristo a nuestros días, da un total de 2029 años de nuestro tiempo, porque estamos considerando la línea de nuestro tiempo, menos 7 años que va a durar la gran tribulación, da 2022. Ahora, si consideramos que Cristo, ya entendí por qué, perdón, que Cristo inició a los 30 años y murió en el año 28, que sería en teoría la fecha correcta y más precisa, 28 menos 7, que es la gran tribulación, 2028 menos 7, da un total de 2021 años. Y aquí podrás decir, oye, pues Cristo no vino en el 2021, no vino, no fuimos arrebatados. Pero ¿qué crees? ¿Qué tal si es por ese dato? Que dice la Biblia que era como de 30, más no de 30. Y quizás consideramos un año por error mal.
y ahí cuadra en la fecha del 2022. Ahora, quizás tú me puedes decir, no, ¿cómo es posible que puedas creer en estas tonterías, ¿no? ¿Cómo puedes poner esta fecha? Ahorita vamos a congeniar todo lo que hemos aprendido anteriormente. Fíjate, y aquí te va a decir algo importante. Suponiendo, de la muerte de Cristo a los 33 años, en el año 28, que sería en teoría el año que se vería correcto, o sea, que ya iniciado a los 30, más 40 jubileos da un total de 2028. Menos 1948, porque esta fecha, para las personas que no sepan, es importante esta fecha para Israel, porque Israel es declarada nación. Más adelante vamos a ver por qué Israel cuenta mucho para llegar a esta profecía, o esta cuenta. Y dice en su profecía que no pasará una generación de 70 a 80 años como máximo sin que todo eso aconteciera. O sea, literalmente que llegara desde que viera en 1948 a Israel como nación, y eso lo puedes ver en internet, que sí es así. En 1948 inició Israel y que 80 años más, o sea, la generación límite iba a ver muy probablemente la segunda venida de Cristo. Muy probablemente. Ahora, si tomamos esta fecha de 1948 y se la restamos al 2028, dan los 80 años de generación. Es algo impresionante. Entonces, estos números, es matemática. Espero que no te confunda, pero esto es matemática, ¿ok? Ok, esta no tiene nada que ver, perdón. Ok, ahorita te voy a revelar la fecha hilando el calendario judío con el calendario de nosotros, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan qué fecha es la que estamos? Estamos, según el calendario judío, en el año 5992, ¿correcto? Entonces, podremos decir que estamos en el año 5992. Y como el calendario judío inicia de septiembre a septiembre, eso quiere decir que el 5992 termina en septiembre de nuestro año. Y obviamente si seguimos avanzando el calendario, pues nos damos cuenta que sería 5993, 5994, ¿y qué crees? Al final da 6000. Con exactitud. Si tomáramos en cuenta que el calendario judío, el correcto, vaya la redundancia, es el correcto. Entonces, ayúdenme a contar para que vean que sí es así. Del 2022 al 2023 es un año. Septiembre, judío. Del 23 de septiembre al 24 de septiembre, judío, un año, otro año, otro año. ¿Cuántos da un total? 7 años. Y oh, wow, dieron 7. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues los 7 de la gran tribulación. 3 años y medio, 3 años y medio, da un total, justamente, eso es lo que me espantó, que se enlaza perfectamente con el calendario judío actual, con el de nosotros. Ahora, si consideramos que la muerte de Cristo fue en el año 34, como les dije aquí, o sea, que muriera a los 34 años en el año 29, si le sumamos 2000 años, que son 40 jubileos, da un total de 2029, menos 7, que es la gran tribulación, da una posible fecha en el 2022. Claro, no te estoy asegurando que viene en esta fecha, ¿verdad? Pero al menos matemáticamente es lo que me sorprendió. Te prometo que hice los cálculos más de 5 veces y no encontré ni un error. Y de hecho, tú lo puedes ir en tu calculadora. En tu calculadora puedes literalmente hacer la cuenta para que llegues a esta fecha. Y eso es lo impresionante, chicos. Porque si consideramos el calendario judío correcto y nuestro calendario macha a la perfección y cerramos en el año 2029 con 6000. Ahora, tú me podrías decir ahorita, oye, pero esta es la fecha importante, 2028. Aquí contradice esta fecha 2029. Pues no la contradice, porque literalmente el 2028 termina en septiembre del 2029. ¿A qué quiero llegar? Tú y yo conocemos que el calendario de nosotros inicia con el 1 de enero, ¿verdad? De diciembre a enero, pues ya es un año nuevo. Para los judíos no empieza en el mes primero,
empieza aproximadamente en el mes 25, perdón, en el día 25, en el día 24, hay veces que cae el 25, hay veces que cae el 24, hay veces que cae otro día. A lo que quiero llegar es de que marcha con la perfección porque se cumple el año 6000 del 28, o sea, del 2028 de septiembre a el 28, al 2028 de septiembre de ese año para que, pon tú, o sea, espero que me entiendas, el 24 de septiembre, pasando un año, todavía sigue 2028 de este. Y el 25 de septiembre de ese mismo año se cumple justamente los años 6000. O sea, espero que me entiendas. Yo sé que es complicado, pero tú puedes hacer el cálculo y puedes darte cuenta. Y aquí nos puedes dar una fecha, 2022. Y aquí se repite, 2022. Y ok, bueno, yo dije, bueno, tengo que mostrarle a los chicos otra interpretación por si esta falla. ¿Ok? Ahorita me voy a regresar a esta. Esta es la otra interpretación. Dice, según Cristo, en Mateo 24, 32 al 34, que eso hay que leerlo. Si quieres yo lo leo para que no lo... Y busca mejor Oseas 9:10, por favor. Yo leo Mateo 24. Y fíjate, aquí es otra interpretación, ¿eh? Tocando versículos totalmente diferentes. Mateo 24, 32 al 34, fíjate lo que dice y escúchame bien. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando dice, de la parábola de la higuera aprended. ¿Quién es la parábola de la higuera? Bueno, obviamente aquí le puse Israel, pero para que veas que sí, efectivamente es Israel, vamos a Oseas 90:10 para ver si es cierto que es lo que tú dices, Jesús. Aquí se te va a caer la mentira. Ajá. Fíjate, Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. O sea, bueno, esta es la parte más importante. Israel es considerada la higuera. Y justamente Cristo dijo, de la higuera aprended. ¿Y por qué pusimos 1948? Lo puedes googlear. En 1948 Israel fue declarada nación independiente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar? La generación que dice Mateo, ¿no? ¿Qué es lo que ya habíamos dicho? En Salmos 90:10, para Dios, no para nuestro hombre, no para la ciencia, para Dios, la generación para Dios dice, Salmos 90:10, que dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces ya tenemos datos históricos. Ya sabemos que la parábola de la higuera se refiere a Israel, ya tenemos una fecha que Israel es declarada nación en 1948, y también ya sabemos cuánto es una generación. Perfecto, ya tenemos datos. ¿Ahora qué sigue, Jesús? Pues lo siguiente. En Levítico 19:23 al 24, fíjate lo que dice. En Levítico 19:23 al 24, dice lo siguiente. Y cuando entréis en la tierra, ¿a cuál tierra se refiere, chicos? A Israel. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años, y aquí viene, esto quiero que lo vean y que lean conmigo. Estamos en 1948 cuando dice que entró a la tierra. Dice, 3 años, estamos en el 23, perdón, me perdí. 3 años os será incircunciso, o sea que no se va a poder comer. Su fruto no se comerá. Y en el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. ¿Eso qué quiere decir, Jesús? Que la fecha 1948 sí es importante, pero comieron el fruto o prácticamente se adaptaron las leyes, todo lo que tenía que
consagrarse como país Israel 3 años después, para que en el cuarto ahora sí se contara la fecha. Entonces, si hacemos este cálculo, 1948 más 70, que es lo que dura una generación que dice Dios de 70 a 80, pero 70 son en los buenos años, da 2018. La pregunta es, ¿por qué no vino Dios? ¿Por qué no vino Dios en el 2018? Aquí ya tenemos otra fecha. Bueno, porque en el 2018 es el equivalente a 1948 de Israel. Por lo tanto, si consideramos 1952, que es el cuarto año, 2018 más 1, más 2, más 3, que es el año justamente donde no se podía comer, en el 2022 podríamos llegar a la conclusión de que también proféticamente, considerando otra interpretación, cae en ese año. Ahora, la pregunta es, Jesús, ¿por qué no estás considerando 80 años? ¿Y por qué estás considerando solamente los 70? Muy fácil. Aquí enlazado, esta es la interpretación 1 que viste. Este es el modelo de interpretación 2 para explicar justamente esa parte. Dice Salmos que en los 70 años que cumple un hombre, que es una generación, es el día de nuestra edad. O sea que es un día en la cual podemos todavía llegar con buena salud, buen bienestar, todavía podemos, no se nos dificulta tanto las tareas, etc. Posteriormente se puede referir al arrebatamiento. Ojo, no estoy asegurando, pero se puede referir al arrebatamiento en esa fecha. Ahora, dice después que los 80 años que dice es con molestia y trabajo. ¿Y a qué se puede referir con molestia y trabajo, chicos? Pues justamente a las personas que se quedan en la gran tribulación, porque como tú bien sabes, en la gran tribulación, según la Biblia en Apocalipsis, viene la marca de la bestia, vienen las 7 trompetas, vienen los sellos, vienen las copas de ira, viene la marca de la bestia, viene el anticristo, viene el falso profeta, vienen muchas cosas. O sea, para ser creyente en esas fechas, que en este caso, si seguimos el modelo del 2022 al 2029, va a ser las fechas más tremendas que va a soportar el hombre. Imagínate, imagínate la severidad. Y curiosamente también, esta fecha que te digo de los 80 años cierra perfectamente con finales del 2029, chicos. Y justamente eh, aquí quiero hacer un paréntesis, chicos, porque yo les estoy diciendo con Biblia, les estoy mostrando la parte de los jubileos para que pudieran entender de que por qué llegamos a esta fecha, Jesús. ¿Por qué tú dices que el 2022 podría ser? Yo no les estoy contando, chicos, y aquí tengo que hacer una pausa. Yo no les estoy contando, chicos, lo que está pasando afuera, ¿verdad? Súmale lo que está pasando afuera. Crisis económica, dicho en la Biblia. Alianzas en el Medio Oriente. Rusia con Turquía y con Irán ahorita ya están aliados, no sé si contra Israel, pero ya están aliados. Y son Gog y Magog. Súmale que no hemos superado la pandemia y que inició curiosamente en el año 2020. En un año en donde justamente, como recuerdas, esta última revelación por parte de Salmos, no, perdón, de este, ay, ¿de dónde? No era de Salmos, era justamente de Levítico, si no mal recuerdo, en donde decía que literalmente, no sé si era Levítico o Oseas, ahorita me corregirán si me equivoco, en donde literalmente menciona de que los días se van a complicar, o sea, los días se van a complicar. Era mucho esfuerzo literalmente llegar justamente a esa meta en donde dice Cristo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pregunta, chicos, ¿a quién estaba hablando Cristo en ese momento? Al pueblo judío. Le estaba hablando al pueblo judío, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Pues la que vio reverdecer la higuera, porque recuerda, Israel va a ser tratado justamente con Dios en la gran tribulación, no con la iglesia, con Israel, con los judíos. Entonces Dios dice, si tú naciste por ahí en el 1948, 49, 50, etcétera, 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 te va a tocar ver literalmente hasta el día de mi venida. 80 años máximo. Y es lo impresionante,
Por eso, chicos, honestamente, yo honestamente los invito y los exhorto con todo el discernimiento, vean esta cuenta, sáquenle captura, lleguen a sus propias conclusiones, no se queden con lo que yo les estoy diciendo, investiguen. Chicos, yo desde un principio yo les dije, y sería hipócrita si yo lo estaría diciendo así, nadie sabe el día ni la hora. Yo no estoy poniendo, no te estoy diciendo que en septiembre de este año ya nos vamos a ir. Es una posibilidad numéricamente. Y esto me invita a lo siguiente, chicos. Yo desconozco, te digo, ahorita no estoy considerando temas que están pasando en el mundo. Ya ni siquiera decirte viruela del mono y lo que tú quieras. Tú persona que quizás no conoces a Cristo, que quizás piensas que esto es una religiosidad lo que te estoy diciendo, está bien, se respeta tu punto. Quizás hay muchas cosas, como bien lo comentaba mi compañero ahorita al tener su duda, hay muchas cosas que refuten esto. Para las personas que somos creyentes y que analizamos la Biblia, no sé si ahorita en este momento te esté pasando algo en particular. Imagínate que tú eres una persona, como literalmente le dice un doctor a una persona con cáncer, te quedan 2 meses. Solo imagínate en un caso hipotético de que esa fecha, para que cuadre perfectamente con los 6,000, que justamente se deben de cumplir 6,000 jubileos, 6,000 jubileos para su segunda venida de Cristo, obviamente nos vamos menos 7 años, o sea, sería una broma de mal gusto, ¿verdad? Que yo te presente tanta exactitud. Sería una broma de mal gusto. Pero quiero que tú consideres lo siguiente, para las personas que no creen en esto que te estoy diciendo, que ponen en duda esto. Analiza el mundo entonces. Prende la televisión, lee el periódico, ve las redes sociales, ve cómo está la humanidad hoy. ¿Tú crees que no falta poco tiempo? Punto que no venga en el 22. Pero tú y yo y bien sabemos que el mundo está muy, muy grave. Tú y yo bien sabemos que no nos queda mucho tiempo. ¿Cuánto? Solamente Dios sabe. Pero analiza lo que está pasando en el mundo. Llega a una conclusión. No, que no se cierre tu corazón. Yo no soy una persona religiosa. Yo te estoy presentando nada más datos, según la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad, que pudiera coincidir. Y chicos, como se los dije en un principio, yo no pude llegar a esta conclusión, obviamente sin que Dios me lo mostrara, pero sin estas tres cosas. Si tú le quitas el nacimiento de Cristo con la fecha correcta, no te va a dar el número. Si tú le quitas los jubileos, no vas a saber literalmente que ya estamos cerca. No vas a saber. Si quitamos literalmente el calendario judío correcto, tampoco vas a saber, porque te vas a guiar con el calendario judío actual que ellos tienen, ¿no? 5,782, faltan 210 años. Jesús, te estás preocupando por algo que no tiene sentido. ¿Será? Y me hace preguntarte lo siguiente. ¿El arrebatamiento sucederá en este año en base a la evidencia que te puse? Quizás sí, quizás no. La otra pregunta, ¿estás listo? Y ajeno a que creas o no, ¿eh? Existe la ley de la gravedad. Tú la puedes creer o no, ¿verdad? Te puedes subir a un edificio, aventarte y te vas a morir, ¿verdad? Porque si tú no creíste en la ley de la gravedad, te moriste, porque existe la ley de la gravedad, que rige muchas cosas. Pues así, creas o no creas, la Biblia se va a cumplir. Creas o no creas. Por lógica y por estadística, es más viable creer en la Biblia, ¿verdad? Porque ¿qué pasará? Justamente me decía una pregunta. ¿Qué pasa si yo no creo en Dios y en todo lo que tú estás diciendo y en las profecías? Pues que me equivoque, que me equivoque. Y yo le hice y le regresé la pregunta. Pero si no me equivoco, ¿y si efectivamente tienes 2 meses por un caso hipotético? ¿Te quedarías?
en el arrebatamiento y vivirías la gran tribulación? ¿O te irías? Por lógica y estadística, conviene más creer. ¿No crees? Por lógica y estadística. Y lo que te dicta tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios actualmente? Y eso le estoy hablando sin ser hipócrita, yo incluyéndome primero, chicos. Yo incluyéndome primero. Para las personas que son creyentes, ¿cómo está tu relación ahorita con Dios? Si te dijera que en 2 meses ya nos vamos. Y para las personas que no son creyentes, ¿qué estás esperando? El tiempo de gracia ya se está acabando. Sea en esta fecha o en un par de años más, que solamente Dios sabe, y su infinita misericordia ahí, ahí se va a ver. Pero macho perfecto, ¿no? Es un momento de reflexión que te lo dejo de tarea. Sé que fueron mucha información, muchas fechas, pero llega a una conclusión. Saca una conclusión tú de lo que acabas de ver. Haz cuentas, investiga, lee la Biblia, ahorita que hay tiempo. Le dije hace un momento a Yadis, nadie va a saber el día y la hora. Si somos muy exactos y estrictos en lo que dijo Cristo, nunca dijo que no se podía saber un mes o un año. Si fuéramos muy estrictos, ¿verdad? Que yo no busco eso. Pero sí es importante que tú sepas cómo está tu relación con Dios en estos momentos.